recibir a la más linda de todas, la señorita Egni Eker. La más odiada en este momento. Ahora sí está bravo también. Y bravo por ella. Está braveando ahora Pero después. bravo. Estuvo La reina del Paraguay la tenemos Después de acá. lo que le dijiste, Estuvo que se merecía clamando ella. reciencito, ahora está Ustedes bravo. son unos hipócritas que ahora la Te aplauden. felicito, amiga mía. Felicidades. ¿Cómo te sentís? Muchísimas gracias. Imagínate, Emilio, una ilusión viva, un sueño anhelado para mí. Estoy demasiado feliz. Nicole Huber dice que está más preparada que vos porque ella se fue a Venezuela a tomar cursos. Bueno, yo pienso que si se refiere al curso de 2 semanas, le comento a ella que bueno, son 10 años de trayectoria los que vengo llevando y todo eso hizo bueno, que me venga puliendo y me venga preparando con el correr del tiempo, ¿verdad? Cuando yo les preguntaba a ustedes siempre si se llevaban todas bien, ustedes me reaseguraban que eran casi como hermanas almas Por gemelas. supuesto que sí, Mili, vos sabés que incluso cuando yo le entregué mi corona al Miss Mundo, tuve muchísimas charlas con ella, conversando y asesorándola de qué se trataba el Miss vos le Mundo, asesorabas tirándole a ella. algunos tips y contándole absolutamente todo para que ella pueda hacer un buen papel ¿Te en el sorprende Miss Mundo. entonces que ella salga a decir esto? Yo pienso que depende mucho de la autoestima que uno tenga encima, ¿verdad? Una seguridad. Eso hace que las demás personas también le hayan dado de alguna manera y le hagan creer eso, ¿verdad? Y ella dijo que no te pudo saludar al final del concurso. O sea, vos que sabés le que saludó yo- a todas, pero contigo no pudo dar. Yo quería Vos saber a dónde te fuiste. No, yo estuve en el escenario en ¿Y todo por qué no momento pudo dar y contigo? luego me bajé y estuve compartiendo con cada mesa, incluso me acerqué a saludarla a ella, a su mesa y a felicitarla. ¿Y Dijo cómo que te en tu recibió? caso tu nombre tal vez influyó en el jurado. Mi nombre no sé a qué se refiere, quizás a mí me gustaría que se vea desde el lado de la preparación, ¿verdad? Son muchos años de sacrificio. Ese punto te iba a decir. Ella dice que ella está mejor preparada culturalmente y que habla 5 idiomas. Bueno, yo también hablo el inglés, hablo guaraní, hablo portugués, hablo español, me defiendo bastante bien. He destacado, gracias a Dios, en concursos internacionales como lo fue el Reina Hispanoamericana, en donde quedé virreina con Venezuela. Ella tomó el primer puesto, yo el segundo. En el Miss Mundo también he destacado, ¿verdad? No sé, si hablamos de la parte física, tengo 10 centímetros más que ella de estatura, ¿verdad? Que es cierto. Con respecto a las cirugías que tanto se está mencionando, ella también pasó por las manos de Amil Musi, de Isabel, Alexandra también. Yo creo que Fiorella es la única absolutamente natural y me encanta porque es bella así, no necesita. Quizás sean algunos detallecitos para dejarla todavía más linda porque bueno, ya es linda. Pero nada más eso, aclarar esos detalles, ¿verdad? Que prótesis mamarias tenemos todas y es necesario estar bastante perfecta para los concursos internacionales. Es más, a las misses se las prepara durante años y se les hace hasta el detallecito de las orejas, o sea, Tengo todo. que ir a una breve pausa. Bueno. Pero esto no tiene desperdicio. Egni Eker se bajó de su pedestal y dijo: No con toda la no se me artillería. cae ni un anillo si me tengo que pelear, ¿eh? Breve pausa, regresamos. Una preocupación que le quiero preguntar a alguien. Se nos está yendo el programa, qué pena, ¿eh? Qué rápido. Egni, yo te digo, yo te pido disculpas en nombre del programa, pero la agresión esa que recibiste de parte de Moreno, yo no puedo creer. ¿Por qué? ¿Y no, cómo me va a maltratar a una invitada? Yo no lo maltraté. ¿Sí? ¿Te Le dijiste maltrataste? plástica. No, yo le dije que yo pensaba que Nicole Huber tenía que haber tenido el título de mi Universo Paraguay. Bueno, Juan Carlos, mañana me decís bajo qué criterio. ¿Está bien? No, con mucho gusto. Pero le faltaste el respeto. De ninguna manera le falta el respeto. La verdad, los sentimientos, lo que yo pienso y siento, Pero no le falta el dijiste que es respeto a una nadie. chica de plástico. Yo no dije que era una Sí, chica de dijiste. plástico. Pero, Claro que dijiste, su pelo, su ojo, su ojo, todo. Cara, que dijiste. su pelo, que su lente. Ahora que va a su- negar. todo. el arteriosclerósico acá soy yo, ¿eh? Niega ahora.
Mañana está con nosotros. ¿Me venís mañana, por favor? Por supuesto que Me voy a venís estar. mañana bien Yo me siento acá como en mi propia Que casa. me injurien y Por favor, me calumnien. por favor, levántate. Está realmente hermosa esta niña. Es preciosa esta niña. Mira lo que es. ¿Qué, perdón? ¿Qué te pasa? Estás loco. A vos te digo que nada te turbe, que nada te espante la paciencia, todo lo alcanza, solo Dios basta. Y te recordamos con Egni que somos la alegría de quienes nos quieren, la tristeza de quienes nos odian y por sobre todo la preocupación de quienes nos envidian. Hasta mañana si Dios quiere. Chao, chao. Tell me, baby, are you ready?